Vale, bueno, pues bienvenidos al seminario, muchas gracias a todos por venir. No es un seminario como los que estéis acostumbrados los viernes, porque no vamos a hablar de tecnología, pero bueno, espero que os sea útil. La idea del seminario es ver cómo se escribe un post desde el momento en el que se os ocurre la idea hasta el momento en el que se publica, pero vamos a intentar ver una serie de consejos en los que os sirva para otro tipo de texto, no solo únicamente cuando escribís un post. Vale. Bueno, antes de empezar, por si hay alguien que no me conoce, yo me llamo Ana, llevo prácticamente un año formando parte del equipo de marketing de Paradigma y sí que me gustaría que supieseis un poco qué es lo que yo hago aquí. Una de mis labores dentro del departamento es la gestión y la coordinación del blog. La idea de este seminario, que es un poco como os decía antes, que es un poco más especial, surge porque durante todo este tiempo los posts que nos han ido llegando, tanto el Jurado Imperial como yo, ya os diré luego quién es el Jurado Imperial, que no suene nada marciano, hemos detectado una serie de errores que se repiten prácticamente en todos los posts. Entonces la idea es daros un feedback general para los que ya escribís en el blog, que sepáis cuáles son los errores y que no los repitáis, a poder ser, y para los que queréis escribir, que nunca habéis escrito, bueno, pues para que los tengáis en cuenta ya desde el principio. Bueno, ya creo que todos sabéis que escribir un post está dentro de los Wargames, de hecho tiene una categoría propia, que es la categoría Blogger, y cada post se premia con 50 puntos, y aunque la gamificación lleva un año y medio en Paradigma, yo creo que prácticamente todas las semanas nos escribís un email de oye, quiero escribir un post, ¿cómo lo hago? Bueno, pues es muy fácil, lo único que tenéis que hacer es que el documento de Drive en el que tengáis el post es compartirlo con la cuenta de Wargames, ¿vale? Y nada más, ya está, es así de sencillo, no hay que hacer absolutamente nada más. Después sí que es verdad que decís, oye, una vez que comparto el post, ¿qué pasa con ese post? Bueno, pues aquí es donde entra en juego el Jurado Imperial, que no es ningún tipo de ogro ni ningún tipo de censor, aunque suena así, ¿eh? Lo que hace el Jurado Imperial es validar los posts. ¿Con validar los posts a qué me refiero? Bueno, pues lo que hacen ellos, cuando surge la gamificación, se llega a la idea de que es bueno que hay un grupo de personas especialistas en diferentes áreas que se lean los posts para validarlos. ¿Con validarlos a qué nos referimos? Bueno, pues asegurarnos que el contenido de los posts es de interés para el público objetivo del blog de Paradigma. Una vez que ellos dan la luz verde, el post llega a mí y yo ya lo que hago es hacer una edición de ver que el post funciona en su conjunto, que no hay ningún tipo de error gramatical, que no hay ningún tipo de error sintáctico y lo que os digo, que funciona como conjunto, ¿no? que se entienda cuando se lee. Bueno, cuando a veces os pido que nos vemos por el pasillo y tal, de oye, ¿por qué no escribes un post sobre tal? Muchos decís que no, que yo no me quiero meter en ese fregado, que yo no tengo ni idea de escribir. Bueno, pues yo estoy convencida de que todo el que quiera escribir un buen post puede escribirlo. De eso trata el seminario de hoy, ¿no? De daros una serie de consejos en los que podamos escribir todo el mundo un buen post. O sea que ya no tenéis excusa y no me podéis decir ya nunca más que no queréis escribir un post. Uno de los principales errores a la hora de escribir un post, para mí uno de los más importantes es cuando vamos a escribir el post y lo primero que hacemos, o por lo menos el primer impulso que tenemos, es ponernos directamente delante del ordenador y empezar a escribir, así, sin más, todo lo que se nos viene a la cabeza, empezar a escribir. Y bueno, pues hay una fase previa a la escritura que es bastante importante, que es la que vamos a ver ahora. Yo he dividido un poco el proceso de escritura en tres partes. Por un lado el proceso de preproducción, el proceso de producción y el proceso de postproducción. Y antes de empezar a escribir vamos a tener en cuenta una serie de cosas que no son nada complejas, simplemente es utilizar un poquito el sentido común, ¿vale? Y preguntarnos qué queremos contar, que parece una pregunta bastante obvia e incluso bastante absurda, pero es que es así. O sea, tenemos que focalizarnos y tener muy claro qué queremos contar para utilizar todo nuestro esfuerzo en centrarnos en esa única idea. Yo, si tuviera que recomendar, es escribir un post por idea, no mezclar, porque al final acabamos volviendo al lector loco y para nosotros va a ser muchísimo más difícil a la hora de escribir. En muchísimos posts, sobre todo los que escribís para Paradigma,
hay muchos que necesitáis documentaros, ¿no? Entonces, toda la fase de documentación, evidentemente, no es nada nuevo, habría que hacerla en esta fase de preproducción, habría que hacerla antes de empezar a escribir. Ordenar nuestras ideas es el tercer punto. Cuando tenemos un contenido que tiene muchas ideas, que tiene muchos datos, en los que queremos contar muchas cosas, sí que es verdad que se hace un poco complejo el hecho de organizar qué queremos contar. Creo que lo más fácil es que cojáis un papel y un boli, hagáis una especie de esquema, invirtáis aquí un poquito de tiempo, porque luego vamos a ver que a la hora de la escritura, si hemos trabajado aquí en ordenar nuestras ideas, va a ser muchísimo más fácil. Y por último, saber quién es nuestro público. Yo no sé si, porque el 99% de los posts que escribís, que se publican en el blog, los escribís vosotros, y yo no sé si tenéis muy claro vosotros mismos cuál es el público del blog de Paradigma. No sé si tenéis claro, sí, si no, no, sí, no del todo, vale. Bueno, pues es muy importante saber a quién vamos a escribir, porque un post, al fin y al cabo, es un producto que es bidireccional. Tú no te escribes un post y te lo guardas en tu ordenador, no lo creo, vamos, que lo haga nadie. Entonces tenemos que tener muy en cuenta la persona que está al otro lado de la pantalla, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque depende de quién está al otro lado, vamos a tener que utilizar un lenguaje u otro, vamos a tener que utilizar un determinado tono u otro, así que es muy importante saber a quién vamos a escribir. Yo os voy a hablar, antes de contaros cuál es el público objetivo del blog de Paradigma, muy brevemente de quién es el lector web, porque el lector web evidentemente no es el mismo que el lector que leía en papel. El lector web es totalmente diferente y tiene unos comportamientos totalmente distintos. De hecho, Jakob Nielsen, que es uno de los gurús de la usabilidad web, lleva muchísimo tiempo estudiando el comportamiento del lector web, y en este mapa de calor lo que podemos sacar, bueno, mejor dicho, lo que saca él son dos conclusiones. Por un lado es que el lector web ha dejado de leer como el lector analógico, por decirlo de alguna manera, ya no lee palabra por palabra, sino que hace un escáner global del post, ¿vale? No lee palabra por palabra, hace un escáner. Y por otro lado, otra conclusión que saca es que la atención y el esfuerzo que invierte el lector, sobre todo, es en la parte de arriba. ¿Por qué digo esto? Eso lo vamos a ver después, pero cuando tengamos un post en el que tenemos muchos datos y hay determinados datos que son muy importantes, esto ya nos está dando una pista de que esos datos deben ir sobre todo al comienzo del post, ¿vale? Porque después, como veis en el mapa de calor, el interés y sobre todo el esfuerzo va decayendo, ¿vale? Bueno, el público de Paradigma. Bueno, en marketing sí que es cierto que tenemos muy claro a quién vamos, a quién tenemos detrás y a quién van dirigidas nuestras acciones, pero sí que es cierto que yo creo que muchos de vosotros no lo sabéis, tampoco es un misterio, porque si entráis en el blog lo podéis ver perfectamente. Por un lado tenemos un perfil que es tecnología para el desarrollo, que podríais ser cualquiera de vosotros, cualquiera que trabaje en el sector IT, y por otro lado tenemos un perfil que es tecnología para negocio, que quizás son todas esas personas que son CEO, CEOs, que tienen una determinada responsabilidad dentro de una empresa y que tienen una determinada capacidad de decisión. En este caso, ¿quién va a ser? Pues probablemente nuestros futuros clientes. Después, lógicamente, hay un perfil que será híbrido, que estará interesado tanto en tecnología como, para el negocio como tecnología para el desarrollo, ¿vale? Pero sí que es verdad que quería hacer un poquito de hincapié en esto, porque muchos de vosotros quizá os ponéis a escribir y no sabéis quién es esa persona que está detrás, y creo que es bastante importante. Bueno, pues ahora ya que sabemos que vamos a contar, ahora ya que tenemos la documentación y que tenemos estructuradas nuestras ideas y sabemos cuál es nuestro público objetivo, ahora ya sí que sí nos podemos poner a escribir. Yo he dividido las partes de un texto en 4, ¿vale? Son muy sencillas y seguramente que todas identifiquéis, que por una es el titular, la entradilla, cuerpo de texto y cierre, ¿vale? Prácticamente con cada parte del texto nos encontramos cada día con problemas dentro de los posts. Bueno, por un lado el titular. El titular, para mí, aquí es prácticamente donde se cometen el 80% de los errores de los posts, ¿vale? Porque para mi sorpresa, cuando llegué aquí, me encontré con que prácticamente todos los posts llegaban sin titular, y a mí me sorprendía bastante, porque imaginad que abrís un periódico y de repente os encontráis todos los textos sin titular. A mí me llamó bastante la atención. Sí que es verdad que eso se ha ido corrigiendo, pero es uno de los errores más graves que hemos detectado. Entonces, también la idea del seminario no es únicamente daos el feedback de los errores, sino daos consejos y soluciones para que se puedan mejorar.
¿Cómo podemos hacer un buen titular? Bueno, pues el titular debe de ser breve, sobre todo. No podemos tener titulares de 2 líneas porque no se los va a leer nadie, no son atractivos para nadie, por mucho que estemos interesados en el tema. Debe de ser conciso. Con conciso me refiero a que debe de englobar la idea, es lo más habitual, debe de englobar la idea del post, ¿vale? Y ya si ponemos en el titular alguna keyword, alguna palabra clave, ya sería estupendo. Si por ejemplo estamos escribiendo un post sobre, no sé, me lo voy a inventar, sobre la última versión de MongoDB y titulamos nuestro post, última versión de MongoDB, bueno, pues como esos va a haber 40 millones en internet. Entonces nuestro objetivo es ser diferentes, ser un poco creativos, ¿vale? Ser originales y captar la atención del lector a través del titular, porque el titular al fin y al cabo no deja de ser el primer gancho, la primera toma de contacto que el lector tiene con nosotros. Si ahí no le impresionamos, es que de primeras va a pasar, y con la montón de cantidad de post y de contenido ahora mismo que hay en internet es súper fácil. ¿Y por qué pongo realista? Bueno, nos ha pasado un par de casos que hemos tenido post con titulares de 10, de decir, a mí aunque no me interese el tema yo me lo leería, pero es verdad que cuando entras a leerte el cuerpo de texto no tiene absolutamente nada que ver con el titular. Entonces seamos un poco sinceros con el lector, no queramos meter fuegos artificiales que luego no vamos a poder cumplir más abajo, ¿no? Entonces, bueno, con lo de realista me refiero a que tiene que ser creativo, pero evidentemente tiene que ser fiel a lo que vamos a contar después. Vale, la entradilla. La entradilla, yo no sé qué problema tenemos con la entradilla porque prácticamente todo el mundo la ignora. La entradilla es básicamente el primero o segundo párrafo, que evidentemente, esto no es nada nuevo, va después del titular, ¿vale? Y es, digamos, el segundo gancho que tenemos con el lector, ahora ya que el lector ha decidido entrar en nuestro post. Para mí es bastante importante porque yo creo que es la forma en la que seguimos atrapando al lector, ¿vale? Es como el segundo anzuelo que le lanzamos. Entonces, la entradilla podéis enfocarla como queráis, como mejor os venga, pero quiero que la tengáis en cuenta porque además, si lo veis este es un post de paradigma, ¿vale? Entonces, las partes que tienes, el titular, la entradilla, la foto de portada y el cajón de sigue leyendo, o sea que después del titular es la segunda toma de contacto que el lector tiene con el post y evidentemente pues es igual de importante que el post para mí en este caso. Vale, el cuerpo de texto. Esto es lo que me refería antes con la estructura del post y con hacer un breve esquema anteriormente. Evidentemente el cuerpo de texto nos va a llevar el mayor esfuerzo dentro del post, y si ya previamente tenemos trabajo hecho y tenemos un esquema de qué queremos contar, a la hora de ponernos a redactar nos va a ser muchísimo más fácil. Yo os voy a hablar de 2 estructuras narrativas, ¿vale? En algunos casos van a ser útiles, en otros no, pero por lo menos para que las tengáis en cuenta y las conozcáis. Por un lado está la pirámide invertida, que no sé si alguno os suena, no tiene por qué, que es una estructura muy sencilla que no tiene absolutamente nada de dificultad, que es ordenar todo nuestro contenido desde más importante a menos importante. Yo creo que para vosotros esta va a ser una de las que más podéis utilizar porque casi todos vuestros posts tienen muchísimo contenido, a veces os cuesta mucho el arrancar, el saber por dónde empiezo, qué es lo que cuento primero. Entonces cuando tengáis ese tipo de dudas, para mí esta pirámide invertida es la que os va a dar una de las soluciones más rápidas y más fáciles para vosotros, que es empezar contando para lo que creéis que el lector es más importante y seguir hasta los datos que creáis que son menos relevantes para el lector. Es lo que os digo, no es ninguna fórmula mágica, no es ninguna receta milagrosa, pero sí que es verdad que yo creo que os puede ayudar cuando tenéis que redactar posts que son muy densos. Vale, después tenemos la técnica del storytelling, que yo no sé si os sonará también porque en marketing la tenemos hasta en la sopa. En marketing y publicidad es constantemente storytelling, y bueno, si en marketing está de moda es por algo, ¿no? ¿En qué consiste el storytelling? Bueno, pues consiste en contar nuestra idea a través de una experiencia o a través de una historia que sea más o menos creativa. Básicamente es cuidar un poco el envoltorio del post, ¿vale? No tiene tampoco mucha dificultad. Yo esta técnica no sé si os va a servir mucho porque, bueno, casi todos vuestros posts tienen códigos, tienen palabrejas y no sé si os va a servir mucho, pero cuando tengáis que escribir un post un poco más literario quizás sí que podáis tirar de aquí. Os voy a poner un caso real de un post de Paradigma. Es un post que escribió David Montalvo sobre la figura del Product Owner
Y él aquí sí que utiliza muy bien la técnica del storytelling. Él lo que hace aquí es cuenta una experiencia suya, él viaja a Estocolmo, va a ver el Museo del Vasa. El Vasa es uno de los navíos más importantes de Suecia del siglo XVII, y lo que hace aquí es que él cuenta qué es para él la figura del Product Owner a través de la historia del Vasa. La historia del Vasa es que hubo un rey en Suecia en el siglo XVII que da una serie de... Él tiene en su cabeza un pedazo de barco tremendo que quiere construir, sobre él es el que toma todas las decisiones, y bueno, después de hacer pues eso, un super barco con 1000 robles, no sé qué, tal y cual, pues el barco al final ni siquiera puede hacer 1 kilómetro de trayecto en el día de la inauguración. Entonces lo que hace aquí David, para no enrollarme con el post, es eso, cuenta lo que es para él la figura del Product Owner a través, como si fuese una especie de metáfora, a través de la historia del Vasa. ¿Qué conseguimos con el storytelling? Bueno, pues con el storytelling lo primero que hacemos es hacer el post muchísimo más atractivo, que la comprensión para el lector sea muchísimo más fácil, y otra cosa que tiene el storytelling, que es por lo que también se utiliza mucho, sobre todo en publicidad, es porque el contenido para el lector está demostrado que tiene una mayor capacidad de retención. Probablemente si David hubiese titulado el post el Product Owner no sé, en el 2016, que se publicó el post, pues hubiese pasado probablemente sin pena ni gloria, es decir, y sin embargo a mí, que no soy experta en el tema, me he quedado con esta historia gracias a que ha contado su experiencia de una forma diferente. Vale. Por último tenemos el cierre, que por ser el último no es menos importante. Muchas veces lo que nos encontramos es que termináis el post, y no lo sé, imaginaos, con una línea de código, y de repente los que, ya no es que los que no tengamos ni idea, ¿no?, sino un lector normal dice, joder, pero ya. Entonces el cierre siempre, yo siempre, además creo que si habéis escrito alguno en el blog, siempre os estoy pidiendo, por favor, envíame un cierre, porque al final son los últimos párrafos del post y es como el, nunca mejor dicho, me voy a redundar, pero es el cierre, deja el texto redondo. ¿Cómo podemos hacer un cierre? Pues el cierre lo podéis hacer como os dé la gana, podéis hacer un resumen del post, podéis darle al lector una serie de conclusiones, podéis meter citas, podéis meter un call to action para hacer que el lector os deje comentarios en el post, no lo sé, aquí ya entra dentro de la creatividad que tengáis vosotros y sobre todo de la temática del post, pero es también muy importante y sí que es verdad que es necesario que lo tengáis más en cuenta, ¿vale? Bueno, pues ahora ya parece que ya tenemos todo, ¿no? Hemos tenido el supertitular, la entradilla, tenemos el cuerpo de texto, tenemos el cierre, ¡hala!, a publicar. Bueno, pues no. Antes de publicar, lo que tenemos que hacer una y mil veces es revisar y revisar y revisar nuestro post. No lo he puesto más de 3 veces por no ser pesada, pero tenemos que revisarlo porque muchas veces nos ponemos a reescribir, estamos escribiendo en el 3er párrafo, por ejemplo, y decimos, ostras, si no he contado al principio no sé qué, y subimos, y en el 3er párrafo lo hemos dejado a medias. O tenemos una frase que no nos acaba de convencer, o tenemos faltas de ortografía, tenemos tildes. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar el texto todo lo que podamos. Romper la uniformidad visual. ¿Qué quiero decir con romper la uniformidad visual? Bueno, pues hay muchos posts que nos llegan como si fuese un bloque de cemento, ¿vale? Nos llega un post que es como un pegote ahí puesto en el papel y de repente dices, bueno, y ahora pues ¿por dónde empiezo a leer? Porque no es atractivo absolutamente nada visualmente, y para mí, a mí me da igual, pero evidentemente para el lector, que es el que nos importa, que el contenido sea atractivo, pues vamos a ganar puntos. ¿Cómo podemos romper la uniformidad visual? Bueno, pues agregando fotos. Las fotos son súper importantes. Yo sé que a veces en vuestros posts es muy difícil, porque a veces si estáis hablando sobre microservicios, pues poner una foto bonita pues es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre hay fotos, y por favor, fotos siempre que estén libres de derechos, porque no podemos poner fotos evidentemente que estén registrados. ¿Cómo podemos también romper la uniformidad? A veces cuando ponéis en un párrafo, enumeráis, no lo sé, para este proyecto he utilizado X tecnología, ponéis 20 del tirón. Bueno, pues en vez de poner 20 lo que podéis hacer es poner una lista, y ahí ya estáis rompiendo la uniformidad. Resaltar las palabras clave o las frases que creáis que son importantes para el lector. Recordad que hemos visto antes que el lector escanea, y en ese escáner él se va a quedar con lo que resalte dentro del texto, y si hay frases y palabras que están en negrita, para él va a ser mucho mejor
porque lo primero, que vamos a llamar su atención, y lo segundo, que se va a comprender mejor. Y bueno, no sé, no he puesto más, pero por ejemplo, otra manera que también se agradece es romper la uniformidad poniendo interlineados. A veces nos llega el post con un párrafo así, entonces en vez de tener un párrafo así, es mejor tener 20 pequeños, evidentemente. Añadiendo links. En esa fase de documentación que se supone que debemos hacer previamente, a lo mejor habéis encontrado una noticia, un estudio, no lo sé, cualquier enlace que si para vosotros es de interés, ¿por qué no lo va a ser para vuestro lector? Bueno, pues aquí deberíamos ser un poco solidarios y compartirlo con el lector, ¿vale? Y lo que hablábamos antes, añadir call to action, bueno, pues a veces sí, a veces no, eso es ya muy personal. A veces queremos que nuestro lector, creemos que es un tema polémico, bueno, pues aprovechemos ese tema polémico para poner una pregunta al final o poner, déjanos tu opinión, bueno, eso ya lo que queráis, ¿vale? Pero tener en cuenta que este tipo de cosas antes de publicar el post. Así que, bueno, el jurado imperial y yo, que me han suena el jurado imperial, estos son los errores comunes que hemos encontrado, ¿vale? La falta de titular, la ausencia de entradilla, la desorganización de ideas y la falta de cierre. Estos son los más generales. Yo os voy a hablar ahora de algunos que son más concretos, que se repiten también bastante. Bueno, esta es la diapositiva más rollo que tengo, pero prometo que es la única. Por un lado, cuando escribimos en activa y compasiva, ¿vale? Siempre que podamos elegir entre escribir en activa y en pasiva, siempre vamos a intentar que sea en activa. ¿Por qué? Pues porque escribir en voz activa lo que nos va a permitir es escribir en frases más cortas, lo que van a ser frases mucho más directas, y esto va a tener como consecuencia, y es lo importante, que el texto sea muchísimo más fácil de comprender por el lector. ¿Qué pasa a veces? Nos hemos encontrado a veces con frases de 7 líneas. Entonces tú estás leyendo y de repente ves que te están hablando, por un lado el sujeto está en singular y de repente el verbo ya está en plural porque ya no tenemos ni idea de quién es el sujeto, y al final lo que hacemos con esto es que el lector tenga que leer como mínimo 2 veces en nuestro contenido. Ya os digo que el lector digital no va a molestarse en volver para atrás, en volver a leer, en decir esto no lo entiendo, me voy a otro post que probablemente lo expliquen mejor. Así que si podemos escribir en activa, siempre vamos a tirar por esa línea, ¿vale? Uniformidad temporal. A veces nos encontramos con que tan pronto estamos hablando en futuro, en presente, en pasado, ya no sabemos si el post se escribió ayer, hace 2 meses, si pasado mañana. Entonces, cuando habláis de un hecho concreto, como pueden ser las crónicas, o cuando estáis hablando de un evento, por ejemplo, estáis hablando de mi proyecto finalizó, tal, bueno, pues si vuestro proyecto finalizó, lo normal es que sigamos hablando en pasado, luego no saltemos al futuro. Esto no quiere decir que en un mismo texto no podamos hablar en diferentes tiempos, ¿no? Pero sí tener en cuenta de que si al lector le estamos hablando en pasado, vamos a mantener esa uniformidad para que no se despiste. Bueno, los signos de puntuación es la asignatura pendiente, yo creo que de todo el mundo, de los que solemos escribir a diario como de los que no. Para mí la más importante dentro de los signos de puntuación es la coma. La coma es la reina de la fiesta, porque sin la coma lo que estamos haciendo, como podéis en ese ejemplo, es cambiar radicalmente el significado de la frase, y tan solo con una coma, ni siquiera cambiando una palabra. Entonces, de decir que Pablo Alborán reina en la música española, decir que Pablo Alborán es la reina en la música española, bueno, pues yo creo que la diferencia habla por sí sola, ¿no? Y luego hay otra falta que también se repite constantemente, y esta no tenéis por qué saberla, y es que entre sujeto y verbo nunca va una coma, ¿vale? Siempre va la coma antes cuando estamos hablando de un vocativo, pero nunca cuando estamos hablando de sujeto. Aquí, bueno, como podéis ver, los medios de comunicación le pasa exactamente igual, hacen con las comas un poco lo que le da la gana. Entonces, bueno, pues tener en cuenta eso, que entre el sujeto y verbo, ¿vale? A no ser que sea sujeto y que la frase sea vocativa e imperativa, perdón, no va la coma en medio. Y con las tildes, bueno, pues con las tildes pasa exactamente lo mismo. Una tilde puede cambiar por completo el significado de la frase. De hecho, si leéis el primer ejemplo, a mí me recuerda a un anuncio de prensa, de un sicario, vaya, ¿no? Es como mato a 6 personas y de extra pues mato a su suegra también.
Entonces, de decir eso a decir mató a 6 personas y también asesinó a su suegra, bueno, pues yo creo que hay una diferencia bastante notable, ¿no? Y luego, bueno, pues hay palabras que evidentemente no se acentúan nunca, entonces todo ese tipo de cosas que es cierto que muchos de vosotros no tenéis por qué saberlas, pero bueno, a ver si entre todos intentarlas cuidar, ¿vale? Y hay otra falta de ortografía que es también estrella, que es esta, que es el sobre todo junto, sobre todo separado. Bueno, pues sobre todo siempre separado, ¿vale? La locución adverbial es separado. Si en algún texto escribís sobre todo, que sepáis que estáis hablando de un abrigo, de una gabardina, pero no estáis utilizando la locución adverbial. Bueno, como recursos, por si alguna vez tenéis algún tipo de duda, por supuesto que está la RAE, de hecho es la institución por excelencia, que muchas veces no estemos de acuerdo, ¿vale? Y hay otra página también que es bastante buena, que yo he descubierto hace relativamente poco, que es Fondo BBVA, son bastante buenos a la hora de resolver dudas sintácticas y gramaticales, ¿vale? Y luego yo, como habéis visto, soy muy fan de una página de Facebook que se llama Nazis de la Ortografía, que tiene una forma muy particular de recordarnos cuáles son las faltas de ortografía que más se cometen. Como estas páginas hay 1000, pero a mí esta me parece muy divertida y es la que sigo en Facebook. Así que yo también soy un poco friki. Bueno, no sé si tenéis algún tipo de duda, de comentario, de sugerencia, tanto de lo que hemos visto como del blog de Paradigma. Ahora es el momento. ¿Longitud? Sí. Longitud. Longitud, eso es muy subjetivo. También es verdad que no por ser más largo el texto es mejor. Entonces, el contenido que redactemos, da igual que sea corto o largo, lo importante es que tenga valor y que estemos aportando algo al lector. O sea que... Sí, pero es un post, quiero decir, conviene dividir un post excesivamente largo en 3 entregas. Es que ahí depende mucho de la temática, yo creo, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, no lo sé, me voy a inventar, estás hablando de introducción a microservicios, pues a lo mejor puedes hacerlo corto. Si estás hablando de algo en concreto, a lo mejor es que eso ya depende del conocimiento que vosotros queráis compartir y depende de la temática y cómo queráis organizar el texto. O sea, eso es muy, muy, muy subjetivo. ¿Nada más? Bueno, pues nada, muchísimas gracias por venir. Felicitaos desde el equipo de marketing porque estáis escribiendo muchísimo para el blog. De hecho, desde el pasado noviembre hemos pasado de tener 2 publicaciones semanales a tener 3. El tráfico no deja de subir, o sea que eso es lo que quiere decir que el contenido que estamos compartiendo es muy bueno y de interés y que sigáis así y que a partir de este seminario ya no tenéis excusa para no escribir, ¿vale? Así que nada, gracias por venir.